Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en este pasaje. Quiero comenzar por decirle que, mire, las ideas que han surgido respecto de Dios a lo largo de la historia, podemos, mis hermanos, trazar el camino o la historia de esas ideas, bueno, desde finales del siglo primero hasta nuestros días. La gente, mis hermanos, desde entonces ha formado en su cabeza distintas ideas de Dios, y estamos hablando del Dios judeocristiano. Mire, antes de ese tiempo, el siglo primero, el concepto de un Dios único era exclusivo de los judíos, pero con la llegada del cristianismo, la idea de ese Dios único se esparció por el mundo y solo fue cuestión de tiempo para que cada quien comenzara a forjarse sus propias ideas respecto de Dios. Mire, la gente de los tiempos de Juan, por ejemplo, porque vamos a estar hablando de las epístolas de Juan y el Evangelio, la gente de los tiempos de Juan, y estamos hablando, mis hermanos, de finales del siglo primero, decía, por ejemplo, que Dios era esencialmente espíritu. Y ellos entendían, o eso es lo que decían, que el espíritu en contraste con la materia era bueno. En cambio, todo lo que tenía un cuerpo físico era malo. Por eso, cuando llegaron a hablar acerca de Cristo, ellos afirmaban que realmente Jesucristo no tuvo un cuerpo físico, sino que cuando estuvo en este mundo solamente tenía la apariencia de un cuerpo. Esas ideas obviamente no provenían de las Escrituras, sino más bien, mis hermanos, tenían su origen en la filosofía griega, porque como siempre sucede, los hombres crean su concepto o sus conceptos de Dios basados en las modas o en las corrientes de pensamiento que estén en boga en cada época de la historia. Hace unos días, y seguramente todos se enteraron, murió uno de los científicos más reconocidos de los últimos tiempos, el británico Stephen Hawking, quien durante un tiempo se había declarado como agnóstico. Es decir, que él no creía en Dios porque no se consideraba capaz de saber si Dios existía o no. Pero bueno, resulta que más tarde, más o menos por ahí del año 2011, Stephen Hawking se declaró abiertamente ateo. Y entonces él llegó a afirmar que Dios no era necesario para explicar todo cuanto existe en el universo, porque todo lo que existe, decía él, se puede explicar desde la ciencia. Bueno, ahora que este hombre murió, recién acababan de dar la noticia y las redes se inundaron de opiniones apoyando la postura de Hawking respecto a la inexistencia de Dios y la inutilidad de un Dios. Y en unos minutos se volvió moda decir esto. Así funciona el mundo, mis hermanos, a través de las modas. Es la manera en que Satanás domina el pensamiento de la humanidad. Mire, existe también otra moda respecto a lo que la gente piensa de Dios en la actualidad. Y tiene que ver con esta época posmoderna en que estamos viviendo. Y esta idea dice que Dios es un Dios todo tolerante, un Dios todo tolerante. ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque esa es la idea que predomina en la actualidad. Así, en nuestros días podemos decir que para unos Dios no existe, o no importa si existe o no, no lo necesitamos. Y para otros, los que piensan que sí existe, es un Dios que tolera todo y que acepta a todos tal y como son. No necesita que cambies, Dios te acepta tal y como eres.
Es lo que la gente piensa en la actualidad de Dios, porque los pensamientos, las ideas que están de moda son esas. Pero mis hermanos, esta última idea del Dios todo tolerante, a mí me parece interesante para lo que hoy vamos a hablar, porque esta supuesta tolerancia de parte de Dios, dicen los que proclaman esta idea, está basada en el hecho de que Dios es amor. Dios es amor, entonces acepta a todos sin condiciones, tolera la manera de ser de cada quien. Pero mis hermanos, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y lo que la Escritura realmente dice acerca del amor de Dios. Mire, el apóstol Juan precisamente escribió sus epístolas y el evangelio que lleva su nombre para corregir esas ideas erróneas acerca de Dios que ya desde su tiempo comenzaban a correr. Y mis hermanos, gracias a ello, nuestro Dios nos dejó por medio de la pluma de Juan algunas de las revelaciones más grandiosas de lo que Dios realmente es. Y vamos a ir a esa porción que ya leímos. Yo la quiero leer una vez más. Escúchela y vamos a hablar acerca de esto. Dice Juan en la primera epístola, capítulo 4, a partir del verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, mis hermanos, me parece que estos 5 versos los podemos dividir en 3 grandes temas que vamos a tocar de una manera leve cada uno de ellos, y yo los he planteado en forma de preguntas. Primero, ¿qué significa cuando la Biblia dice que Dios es amor? Segundo, ¿de qué manera Dios muestra su amor para con los hombres? Y tercero, ¿a qué nos conduce el amor de Dios? Vamos a contestar a cada una de estas preguntas, mis hermanos, y vamos a comenzar entonces por la primera. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es amor? Ahora, mire, contestar esta pregunta pudiera parecer muy simple, pero yo quiero decirle que realmente no lo es. Más bien es una pregunta tremendamente difícil. De hecho, mis hermanos, yo creo que es imposible definir en qué consiste esa frase Dios es amor, porque mis hermanos, como todo lo que tiene que ver con la santa persona de Dios, es inalcanzable para la mente humana. Pero mis hermanos, afortunadamente Dios no nos dejó sin respuesta a esta pregunta. Esta afirmación que hace Juan es desarrollada en otra parte, y precisamente, mis hermanos, es a través de las palabras del mismo Hijo de Dios, el revelador del Padre, tal como Juan nos presenta al Señor Jesucristo. Y mis hermanos, vamos a tener que ir al Evangelio de Juan, precisamente al capítulo 5, y le voy a pedir que abra su Biblia, porque vamos a estar meditando allí durante un buen rato. Y vamos, mis hermanos, a ver una de las porciones acerca de la revelación de lo que es Dios en el seno de la Trinidad más extraordinarias que podemos tener en la Biblia. Juan capítulo 5, si ya lo tiene, vamos a ir avanzando un poco rápido y solamente tocando los puntos que interesan a esta charla, a esta reflexión. Así que rápidamente déjeme introducirle en el contexto. Allí en Juan capítulo 5 vamos a encontrar al Señor Jesús sanando a un paralítico, un hombre que había estado
paralítico desde hacía muchos años, y después de que el Señor le ha devuelto la movilidad de sus piernas, el Señor le ordena que se levante, que tome su lecho y que se vaya de ahí. Ya no había necesidad de que estuviera junto a aquel estanque, el hombre ahora podía caminar. Y mis hermanos, todo este asunto de la sanación del hombre y de que tomara su lecho como el Señor le había mandado, va a traer como consecuencia una discusión muy grande con los judíos. Bueno, este grupo al que Juan llama los judíos, lo más probable es que se tratara de los fariseos, porque ellos eran los religiosos más estrictos de todos, y la discusión que van a tener con Jesús tiene que ver precisamente con asuntos de la ley. Mire, que el Señor hubiera ordenado a aquel hombre que acababa de sanar que tomara su lecho y caminara, para los fariseos era algo inaceptable. Era algo que estaba prohibido hacer en día de reposo. Bueno, usted sabe que el día de reposo estaba normado en la ley de Moisés, pero los fariseos se habían encargado, mis hermanos, de hacer una lista de 39 formas de trabajo que estaban prohibidas de realizar en día de reposo. Y cada una de esas formas, bueno, estaba descrita ampliamente en estas normas que los judíos, los fariseos habían hecho. Y mis hermanos, llevar una cosa de un sitio a otra era una de esas 39 que estaban prohibidas. Los versículos 16 y 17 resumen la opinión y la determinación a la que estos judíos llegaron a través de esta discusión con el Señor, pero también, mis hermanos, nos van a dar la respuesta de Jesús a ese cuestionamiento que ellos le hacen de haber ordenado al hombre que tomara su lecho y se fuera. Dice en los versículos 16 y 17, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora escuche la respuesta del Señor. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora yo quiero decirles, mis hermanos, que esta respuesta del Señor no es cualquier respuesta, porque aquí el Señor va a dar por fin, escuche esto, lo que es considerada su revelación como Hijo de Dios a los judíos. Jesucristo se había revelado en el capítulo 4 de Juan a los samaritanos, mientras que a los judíos nunca les había dicho quién era Él. Pero cuando llegamos a este capítulo 5, Juan se va a encargar de mostrarnos lo que por fin, mis hermanos, es considerada la revelación como Hijo de Dios de parte de Cristo a los judíos. Y esta, mis hermanos, va a ser una revelación extraordinaria, porque el Señor no solamente se va a quedar con decirles que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él va a abundar en estos pasajes acerca de quién es, y además, mis hermanos, y lo que nos interesa para nuestra charla de hoy, cómo es su relación con el Padre en la eternidad. Ahora, yo quiero decirles que esta porción de la Escritura, esta porción del Evangelio de Juan, para muchos, aunque la han leído en repetidas ocasiones, sin embargo, pasa desapercibida, no la retiene nuestra mente. Simplemente, mis hermanos, porque no somos capaces de entenderla. Porque esta porción, quiero que lo sepa, no es fácil de entender. Por eso le voy a pedir que ponga mucha atención. Y aun si después de que le he explicado esto no ha quedado claro, bueno, yo le voy a pedir que vuelva a escuchar la predicación. La subimos en esta semana ya al internet. Vuélvala a escuchar, porque es una porción complicada. Pero mire, volvamos a este asunto, a esta discusión que hubo entre el Señor y los fariseos, y vamos a ver la revelación que hace Cristo. Mire, déjeme decirle que entre los religiosos de aquel tiempo había dos posturas acerca
de si Dios guardaba el día de reposo. Para los fariseos no bastaba con que el Señor les hubiera dicho que debían guardar el día de reposo. Ellos además discutían. Había una serie de charlas teológicas donde ellos discutían si el mismo Dios guardaba el día de reposo. Ahora, por un lado, mis hermanos, estaban los que afirmaban que en efecto Dios dejaba de trabajar cada séptimo día. Por otro lado, estaban los que decían que eso era imposible, porque si Dios dejara de trabajar un solo día, el universo dejaría de existir. Mire, el Señor Jesús sabía estas posturas rabínicas, y cuando se le cuestiona acerca de por qué Él había mandado a ese hombre que levantara su lecho y se lo llevara, el Señor, conociendo estas costumbres, responde. Haga de cuenta que saca una espada y de un solo tajo Él termina con las discusiones que ellos habían tenido por años. Mi Padre, dice el Señor, hasta ahora trabaja. Hoy que es día de reposo, mi Padre trabaja. Pero déjeme decirle, mi hermano, que el Señor no se quedó con eso. Mi Padre hasta ahora trabaja. Él además agrega algo que va a levantar un escándalo tremendo para aquellos hombres religiosos. Porque el Señor además añade, y yo trabajo. Ahora, los judíos, mis hermanos, entendían que Jesucristo no solamente estaba declarando descaradamente que estaba quebrantando el día de reposo, sino además que Él estaba haciendo una blasfemia al proclamar que Él, igual que Dios, trabajaba. Porque de esa manera los judíos entendían correctamente que Jesús se estaba igualando a Dios. Eso dice el verso 18. Eso es lo que ellos entendían. Ellos tenían razón. Jesucristo estaba afirmando que Él es Dios, y como Dios, Él trabaja siempre, incluso en día de reposo, y eso Él lo puede hacer porque como Dios está por encima de la ley. ¡Qué escándalo para aquellos hombres! Pero el Señor no se va a quedar solo con esta afirmación. Él se va a encargar de abundar más todavía. Y eso, mis hermanos, nos va a dar oportunidad de escuchar esta revelación maravillosa que viene todavía en los siguientes versos. Escuche lo que dice versos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mis hermanos, estamos entrando a un plano, al plano de la eternidad, a contemplar esa relación íntima que existe entre el Padre y el Hijo. Y precisamente, mis hermanos, hablando de si Dios obra o no obra, la discusión que tenían aquellos hombres, Jesucristo nos deja ver en qué consiste, mis hermanos, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios obra, cuál es la esencia que hace que Dios haga lo que hace. Y lo que el Señor está diciendo es que todo lo que Dios hace y todo lo que el Hijo hace está basado en una sola cosa, en el amor. Mire, casi siempre cuando hablamos del amor de Dios, lo primero que pensamos es que Dios nos ama. Casi siempre cuando hablamos, dígame algo del amor de Dios, decimos, es que Dios nos ama. Por eso me salvó. Pero déjeme decirle que eso no es lo más importante cuando hablamos del amor de Dios. Más importante aún que eso es la relación de amor que hay entre el Padre y el Hijo.
Y si entendemos, mis hermanos, en qué consiste esa relación, entonces vamos a poder entender más correctamente en qué consiste el amor de Dios hacia nosotros. Jesucristo dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mis hermanos, estamos hablando de la forma en que Dios obra en todas las cosas que hace. Y aquí Cristo está diciendo que el Hijo de Dios no puede obrar por sí mismo, sino que obra en sujeción a su Padre. Y esta sujeción, mis hermanos, no tiene nada que ver con el hecho de la encarnación, como algunos teólogos lo enseñan. Esta sujeción del Hijo a su Padre es eterna. Pero, mis hermanos, no deriva de que el Hijo sea inferior al Padre, pues también Cristo declara que todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. La relación, mis hermanos, en la eternidad, en el seno de la Trinidad, es de amor. Por eso, cuando llegamos a ese verso 20, Jesucristo declara, ¿por qué es que el Hijo no puede hacer las cosas por sí solo, sino todo lo que ve hacer a su Padre, Él lo hace también? Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, dice el Señor. Ahora yo quiero decirle, mi hermano, que el Padre ama al Hijo de tal manera que nada tiene oculto para Él, sino que todo se lo revela, y el Hijo ama tanto a su Padre, de manera que se somete a Él en obediencia y realiza las obras que el Padre tiene dispuestas a hacer. Y cuando Cristo está diciendo esto a los judíos, ellos lo podían entender mucho mejor que nosotros, porque en su mente estaba, mis hermanos, la figura de la familia judía. Y en las familias judías, mis hermanos, era normal que los hijos heredaran el oficio del padre de familia. Y por decir algo como ejemplo, si el padre era un constructor, enseñaba a su hijo amado los secretos de la profesión, los cuales el hijo aprendía porque amaba a su padre y se encargaba de imitarlo. De esa manera, mis hermanos, desde la eternidad, el Padre se ha dispuesto a hacer cosas y el Hijo obra las cosas que el Padre quiere, sometiéndose a Él. De esa manera, el Padre decidió un día crear a los ángeles y el Hijo realizó la obra de creación. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo y le revela lo que quiere, y el Hijo en obediencia obra la creación de los ángeles. Un día el Padre decidió crear el universo y el Hijo, en obediencia a la voluntad del Padre, creó el universo. Un día decidió Dios crear este mundo y el Hijo, imitando a su Padre, creó todo lo que existe en el mundo. Eso dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Fue la luz. El Padre decide lo que se va a hacer y la palabra del Padre, el Verbo eterno, lo realiza. ¿Sabe por qué? Porque el Padre ama al Hijo y le revela lo que quiere. Y el Hijo ama al Padre y entonces obra lo que el Padre ha decidido. En esta discusión acerca de cómo trabaja Dios, Cristo descorre el velo y nos deja ver la manera en que en la eternidad se desarrollan las cosas. Pero el Señor no solamente está diciendo
o está hablando de lo que ya ha creado Dios, también le va a revelar a aquellos hombres religiosos que Dios sigue obrando y que hay todavía obras que realizar en el futuro dentro de este concepto que está revelando. Algunas de esas obras que el Padre ha querido hacer, pero que el Hijo va a realizar, tiene que ver, mis hermanos, con el dar vida a los muertos. Y esto tiene que ver con el hecho, mis hermanos, tanto de redimir sus almas del pecado, como con el hecho de levantar los cuerpos de las tumbas. Eso el Padre lo ha decidido y el Hijo lo va a realizar. También el Padre ha querido poner un día para el juicio de los hombres, pero ese juicio lo ha entregado en manos del Hijo y el Hijo va a juzgarlos a ellos. Un día, antes de que el juicio se realice, Dios va a levantar a todos los seres humanos muertos de la tumba, pero la voz que ellos van a escuchar va a ser la voz del Hijo. Esos son actos que están futuros y Jesucristo le está diciendo a ellos, a los religiosos, lo que va a pasar. Esa es la forma en que procede, en que se comporta el Padre y el Hijo desde la eternidad. Mis hermanos, bueno, hasta aquí no quiero que usted pierda de vista que el amor entre el Padre y su Hijo es lo que mueve todas sus obras. Desde la creación hasta el juicio final es de esta manera. Pero ahora yo quiero que vayamos a la parte final, al menos en lo que respecta a esta porción y lo que tiene que ver con el amor en este pasaje. Versículo 23, dice Juan, las palabras de nuestro Señor: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mis hermanos, el amor del Padre por su Hijo es tal que las obras que el Padre muestra al Hijo y el Hijo realiza tienen un propósito. El propósito, mis hermanos, es que ese Hijo eterno de Dios sea exaltado, que sea honrado, así como el Padre es honrado. Y usted sabe, mi hermano, que al final esto se va a cumplir, porque la Escritura lo declara, que en el nombre de Jesús un día se doblará toda rodilla. El Padre ama tanto a su Hijo que le da su honra. Aún cuando allá en Isaías el mismo Dios había dicho: mi honra no la daré a otro. Sin embargo, lo que el Padre hace tiene un fin: honrar a su Hijo. Lo cual, mis hermanos, nos habla del amor del Padre hacia su Hijo, pero también de la divinidad del Hijo. En este momento, mis hermanos, el Señor Jesús afirma que la manera en que los hombres honran al Hijo es creyendo en su palabra, y en consecuencia Él les va a dar vida eterna, porque el Hijo, al igual que el Padre, puede dar vida. Y en este contexto, mis hermanos, viene la gran última declaración respecto del amor de Dios, y es maravillosa, y tal vez sea la parte más difícil de entender. Versículo 26, dice el Señor Jesucristo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esa es una primera parte de esa declaración. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, la segunda parte. Ahora, yo quiero decirle, mi hermano, que la primera parte de esa declaración la podemos entender sin problema. ¿Qué quiere decir eso de que el Padre tiene vida en sí mismo? Bueno, eso quiere decir, mis hermanos, que el Padre es eterno, que Él no procede de nada ni de nadie, que Él no depende de nada para tener vida, pues Él es vida en sí mismo. Más bien de Él proceden todas las cosas. Eso está perfectamente claro. Pero la segunda parte, mis hermanos, no es tan fácil. Es la parte más difícil de entender. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mire,
Si el texto dijera que el Padre, quien tiene vida en sí mismo, había dado al Hijo tener vida, pues no habría dificultad en entender. Porque esto querría decir que el Hijo es un ser creado. El Padre tiene vida en sí mismo y dio vida al Hijo. Bueno, pues eso querría decir que Cristo es un ser creado. Ahora, si el texto dijera que el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, pues tampoco habría mucho problema para entender esto. Pero entonces tendríamos a dos dioses distintos el uno del otro, dos dioses que tienen vida en sí mismo. Pero en realidad, mis hermanos, lo que el texto está diciendo es que el Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y esto es una complejidad. Pero mire, déjeme explicarle lo que quiere decir el texto. El texto quiere decir que tanto el Padre como el Hijo subsisten por sí mismos. Ambos tienen vida en sí mismos. Y esto quiere decir que ninguno surgió en algún momento a partir de otra persona o de otra cosa. Ambos son eternos. Sin embargo, mis hermanos, el Hijo procede eternamente del Padre, en tanto que el Padre no procede de nadie. Dicho, mis hermanos, con las palabras de Juan 1, verso 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis hermanos, eso quiere decir que el Hijo por la eternidad está en el seno del Padre, pero a la vez lo da a conocer. Por eso está procediendo de Él eternamente. Mis hermanos, en este punto la reflexión llega a lo más alto. El Padre ama al Hijo porque procede de Él. Está en el seno eternamente y a la vez sale para revelarlo. Pero este es un asunto que no termina, es eterno. El Padre ama al Hijo porque procede de Él, porque es igual a Él, porque hace las mismas cosas que Él. Por lo tanto, el Padre ha designado que el Hijo sea honrado. Y el Hijo declara que al ser honrado Él, su Padre es honrado también. El amor, mis hermanos, entonces, es la manera en que subsisten tanto el Padre como el Hijo. O dicho de otra forma, el Padre existe para amar a su Hijo y el Hijo existe porque es amado por su Padre. De manera, mis hermanos, que el Padre no existiría si no existiera el Hijo a quien ama, y el Hijo no existiría si no existiese el Padre por el cual es amado. Y todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos obran, es por amor del uno hacia el otro. Esa, mis hermanos, es la esencia del ser de Dios. Eso, mis hermanos, es lo que Juan está declarando cuando dice: Dios es amor. Les dije que no era una respuesta fácil, es un asunto complicado. Pero eso, mis hermanos, nos va a permitir contestar la segunda pregunta de una manera más correcta. ¿De qué manera Dios nos muestra su amor? Después, mis hermanos, de haber visto que la esencia de Dios es el amor, que el Padre existe para amar al Hijo y el Hijo para amar a su Padre, tal vez tengamos una idea más clara de lo que Dios nos quiso decir cuando dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Mis hermanos, de tal manera es una frase comparativa. De tal manera es una comparación. De tal manera amó Dios al mundo. Esa frase hace que fijemos nuestra atención en el objeto del amor de Dios. ¿De quién estamos hablando? Del mundo. Dios amó al mundo.
y nos plantea una comparación de tal manera. Y después dice que ha dado a su Hijo. Y mis hermanos, esa es la frase que sirve de medida para la comparación que se está haciendo. Creo, mis hermanos, que no hace falta decir mucho. Simplemente es imposible entender la medida del amor de Dios. Solo sabemos que Él dio por nosotros, mis hermanos, a su Hijo, a ese Hijo que amó por la eternidad, al Hijo por el cual Él existe, al Hijo por quien Él hace todas las cosas. Mis hermanos, eso es algo increíble. Mire, Juan en su primera epístola sigue el mismo orden. Dice él, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. Mire, cuando yo estaba escribiendo todo esto, no pude contener la emoción, mis hermanos, de entender más profundamente algo que a veces creemos que ya hemos entendido. Pero la revelación que Juan hace a través de las palabras de Cristo me parece que es apabullante respecto del amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos amara de tal manera? ¿Para que Él quisiera darnos vida? ¿Qué valor tenemos? Como el apóstol Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para nosotros, mis hermanos, seres humanos, la manera en que Dios nos muestra su amor es esta: que el Padre se desprendió de su Hijo amado, para que ese Hijo fuera humillado al venir a este mundo, rechazado por criaturas llenas de odio y de pecado, martirizado y finalmente puesto en una cruz, para que finalmente algunos de nosotros pudiéramos tener vida eterna. De verdad, mis hermanos, me parece que excede, como dice Pablo, a toda comprensión nuestra, el infinito amor de nuestro Dios, que quiso de esa manera manifestar ante nosotros la grandeza de su amor. Pero mis hermanos, ¿a qué nos conduce este amor de Dios? Mire, todas las cosas que hemos dicho hasta aquí, sin duda que deben tener un resultado en nosotros, o varios resultados. Mire, veamos lo que dice ahí la epístola de Juan primeramente. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el contexto histórico de Juan, una prueba de que alguien era verdadero hijo de Dios y de que tenía el Espíritu de Dios morando en él, mis hermanos, era que ese hombre debía amar como Dios ama. Y según lo que hemos explicado anteriormente, Dios es amor, porque Él existe para amar. Y esto se muestra en que por la eternidad Dios se da completamente a otro, es decir, el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Así que, mis hermanos, en esto tenemos una enseñanza doble. Primero, que la esencia de amar es dar o darse a los demás. Y Juan nos está exhortando a los hijos de Dios a amar a los hermanos. Y no cabe, mis hermanos, duda de que cuando vemos a un cristiano dando lo suyo a sus hermanos, es un hecho sorprendente. Porque eso no es normal en este mundo. Para la gente que vive sin Dios, mis hermanos, el egoísmo es lo que forma su naturaleza. Y sabemos que aún
cuando en esta humanidad sin Dios llega a haber momentos de altruismo, sabemos que esos momentos son efímeros, pasajeros y además movidos por sentimentalismo. Pero en cambio el amor de Dios es permanente, es constante. Y de esa manera, mis hermanos, sus hijos manifiestan también el amor al cuidar de sus hermanos, al dar sus bienes materiales a quien los necesita, o incluso al darse personalmente, como también dice Juan, citando a nuestro Señor en el Evangelio: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si Dios, mis hermanos, en su esencia es amar y toda la eternidad ha amado y nos ha mostrado un amor tan grande al darnos a su Hijo, nosotros no podemos hacer menos que imitar a nuestro Padre en amar. Y lo primero que somos mandados a amar es a nuestros propios hermanos, los hermanos en la fe. Hay una segunda cosa que me parece que aprendemos, y es que el Hijo en la eternidad responde al amor del Padre mostrando amor en obediencia. Mis hermanos, si es en una obediencia que imita al Padre. Y esta, mis hermanos, es la norma no solamente de la eternidad, sino también para nosotros. ¿Reconoces tú que Dios te amó primero? Entonces tienes que responder a ese amor con un amor que obedece a sus mandamientos, un amor que imita a su Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis hermanos, el amor en el seno de la Trinidad, en la eternidad, es nuestro ejemplo. Jesucristo se somete al Padre eternamente y nosotros nos sometemos a Él, y todo eso es por amor. Todas nuestras obras, como las obras del Padre y del Hijo, están inspiradas por el amor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Pues porque los hacemos por amor. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Mis hermanos, vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Me parece que está clara la exhortación en base a la doctrina del amor, de lo que debemos hacer. Vamos a orar y a ponernos en manos de Dios con un corazón agradecido por su amor y dispuestos también a obrar como el Hijo obra, el Padre obra. Ahora que somos sus hijos, también obramos movidos por ese amor. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra, Señor, es extraordinaria, porque, Señor, nos revelas cosas que no sospechamos, Padre, que a veces no entendemos. Pero, Señor, ahora que hemos hablado, Señor, de tu palabra, podemos, Señor, estar más conscientes tal vez de ese gran amor, infinito amor que tú nos has tenido. Y Padre, esto es un ejemplo para nosotros de lo que también debemos ser como hijos tuyos, Padre. Permite que esta palabra, Señor, esté en nuestra mente, en nuestro corazón permanentemente. Que, Señor, todas las cosas que hagamos, Padre, sean movidas sobre todo por el amor hacia ti, hacia tu santo Hijo Jesús, hacia nuestros hermanos, Padre. Que en todo lo que hagamos, Señor, tú seas conocido por los hombres que aún, Señor, no tienen el privilegio de amarte. Y que, Señor, podamos ser de honra para tu Hijo Jesucristo y para ti también. En su nombre te lo rogamos.
como siempre lo hacemos. Amén.